a empezar, ¿sí? Hoy nos toca ver lo que es geometría 7, la elipse y la hipérbola, ¿sí? Vamos a ver en forma general la elipse y la hipérbola. La elipse, en su definición, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante, ¿sí? Su ecuación general se define como ax cuadrada más cy cuadrada más dx más cy más f igual con 0. Aquí hizo falta un signo más. Aquí. ¿Okay? Entonces, con a diferente de c y de signo igual. Esta es una de sus características. ¿Qué es lo que define? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo un punto que le voy a llamar el centro. Y de ahí voy a tener otros puntos que le voy a llamar el foco 1 y el foco 2, o lo que es lo mismo, el centro, y es muy común que encuentres que es foco, y le ponen al otro foco prima, y le ponen una rayita arriba, ¿sí? Para indicar que es el primo. Entonces dice, es el lugar geométrico cuya suma de la distancia a dos puntos llamados focos siempre es constante. Si yo tengo un punto que pertenece a la elipse y trazo una línea de este punto al foco y le sumo la distancia que va de este a este, siempre va a ser constante. Digamos que este fuera 6, que valga 6, y este 4. La suma de los dos, 4 y 6, son 10, ¿no? Y vamos a hacer otro punto. Voy a suponer que aquí hay otro punto que pertenece a la elipse. Este punto va a cumplir que si yo mido esta distancia del punto al foco y esta distancia del punto al foco, vamos a decir que esta mida 7 y esta mida 3, por ejemplo, que lo midiera. 7 más 3 mide 10. Y voy a hacer otro punto, por ejemplo, que existiera este punto que pertenece a la elipse. Entonces veo la distancia que va de este punto a este punto y la distancia del foco a este punto y voy a decir que, por ejemplo, este midiera 4, no, este mide 5, por ejemplo, y este 5. 5 más 5, 10. Entonces, yo voy a encontrar muchos puntos que cumplen esa condición, que la suma de las distancias desde este punto hasta el otro foco siempre va a dar 10. Entonces, todos los puntos que cumplen esta característica van a ser puntos que pertenecen a la elipse. Y entonces, uniendo los puntos que cumplen esta característica, voy a tener lo que es una elipse, ¿sí? ¿Dudas en cuanto a la definición de la elipse? No, pero... No. Por eso ustedes ven ahí, en las animaciones, por ejemplo, en la animación de acá arriba, que siempre, cualquier punto, la recta azul más la recta roja, siempre te van a sumar 10. Cualquier punto que pertenezca a la elipse, la suma del azul más el rojo siempre mide 10. Y siempre va de un foco al punto y del punto al otro foco. ¿Ok? Entonces, la elipse horizontal con centro en el origen. Vamos a analizarla. La elipse horizontal es esta. Toda esta es mi elipse. ¿Sí? Entonces, esta elipse tiene distintas medidas. Primero tengo el centro. Como es centro en el origen, este es mi eje Y y este es mi eje X. El centro va a estar en el origen. Va a ser mi primer caso. Centro en 0,0. Entonces, el centro en el origen es en 0 en X, 0 en Y. Voy a tener también lo que son los puntos que se llaman vértices, el B y el B'. Esos son los vértices B y B', o V y V', ¿sí? Estos son los vértices del eje mayor, conociendo el eje mayor, que es la distancia que va de un vértice a otro vértice pasando por el centro. Todo esto es el eje mayor. Entonces, tengo otro que es el B y B', B de bueno con B de bueno, prima, y este va a ser el eje menor. El B, B' son los vértices del eje menor. El eje mayor es donde está más alargada mi elipse, que es una circunferencia alargada, y el eje menor es donde está más angosto. Bien, para hacer esos dos necesito dos medidas. La medida que va de
de uno de los vértices del B' al centro o del B' del 0 al centro, del centro al vértice, esa distancia la conocemos como la distancia A, ¿sí? Eso te lo va a ir dando la ecuación. La distancia A es la distancia que va del centro a lo que es el vértice, a cualquiera de los vértices. Entonces, esto mide A y por lógica, de aquí al otro vértice, mide también A. Y ambas medidas, A más A, de aquí hasta acá, sería 2 veces A. ¿Ok? Entonces, estos son medidas de lo que es el vértice, del eje menor. Este se le llama semieje mayor y este semieje mayor. Un eje, la mitad del eje y la mitad del otro eje. Ahora, para lo que es el eje menor, voy a necesitar esta distancia, que se denomina B, ¿sí? Esta distancia B es la distancia del centro al punto B, al vértice B, que se conoce como el semieje menor. Todo este es el eje mayor, la mitad es el semieje menor, y es la distancia B. Estos son los focos. Para construirla necesito dos puntos llamados focos, foco y foco prima, ¿sí? Y de ahí, para conocer la distancia que va de un foco al centro, es esta distancia. Y a esta distancia se le denomina C. La distancia que va del centro al foco es C. Y la distancia que va del centro al otro foco también es C. Mide lo mismo. O sea, si lo hiciéramos igual como hace rato, déjale, pongo el azul. La distancia del vértice para acá, hasta acá, esto también mide C. Y la suma de los dos, que vamos a decirle distancia focal, mediría C. 2 veces C. ¿Ok? Este y este, 2 veces C, toda la distancia del foco. Bueno, entonces, para construirla necesito un vértice, otro vértice, y la distancia que va del centro al vértice se conoce como A. La distancia que va del centro al vértice del eje menor se conoce como B, y la distancia que va del centro al foco se conoce como C. ¿Okay? Y esa C se calcula con una raíz. La C se va a calcular con la raíz cuadrada de la A al cuadrado menos la B al cuadrado. Y esto, yo conociendo el vértice del eje mayor y el vértice del eje menor, puedo conocer las distancias y puedo conocer la distancia del foco. ¿Okay? Usando nomás esta ecuacióncita. El cuadrado de esta distancia menos el cuadrado de esta distancia me va a dar esta distancia. ¿Sí? Vamos a tener el punto L y el punto R, que van a ser el lado recto, pero también tengo el punto L y el punto R del otro lado. Es simétrica. Este es el primer lado recto y este es el otro lado recto. El lado recto, LR, se mide con 2 veces la distancia B, 2 veces esto, al cuadrado, 2B cuadrada, entre la distancia entre A. Si te fijas, las distancias importantes son las B y la A. Con esta puedes obtener las demás. ¿Okay? Y las ecuaciones se conoce como la ecuación canónica a esta. X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual con 1. Siempre la distancia A va a ser más grande que la distancia B. ¿Por qué? Porque está más alargada. Entonces, cuando es una elipse horizontal, esta es horizontal, con centro en el origen, cuando es horizontal es porque el eje mayor es paralelo o está empatado con el eje X. Entonces la eje X siempre va a tener el eje mayor abajo. Y la Y va a tener al eje menor, B cuadrada. Esta B es esta A es esta. ¿Sí? Y la ecuación general tiene la forma de AX cuadrada más CY más F igual con 0. Entonces tengo estas dos ecuaciones. X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual con 1. Y la ecuación general AX cuadrada más CY más F igual con 0. ¿Ok? Entonces estas son mis dos ecuaciones de la ecuación horizontal. Punto importante la A. Cuando la X tiene al mayor valor, estos valores A y B son valores numéricos. Pueden ser 50, 35, etc. Si el mayor valor está aquí, quiere decir que la ecuación, que mi elipse es horizontal. Vamos a ver el otro. La elipse vertical con centro en el origen. Es de este tipo. Aquí está el eje Y
y el eje X. Y aquí donde se cruzan es el centro. Entonces tengo el centro. Como es en el origen, lo tengo ahí en 0,0, que es donde se junta el eje Y y el eje X. Y esta es vertical. El eje mayor, si te fijas, está empatado con la coordenada, bueno, con el eje de las Y. Y el eje menor está en las ejes de las X. Bueno, este es el centro. Entonces el centro es en 0,0. Y de ahí tenemos lo que son los vértices. El vértice V y el V', que son los puntos extremos de la elipse. Y aquí tenemos lo que es el eje mayor. Son los vértices del eje mayor. De la distancia que va de B a V' es el eje mayor, pasando por el centro. Como está con la Y, con el eje de la Y, entonces sabemos que se trata de una elipse vertical. ¿Sí? La otra es el punto B y B'. Esos son los puntos que me van a dar el eje menor. Son los vértices del eje menor, donde está más angosta la elipse. ¿Ok? Entonces ya tengo. Siempre te van a dar ya sea la distancia o las coordenadas. Por ejemplo, aquí, la distancia de aquí a acá, del centro hacia donde, a cualquiera de los vértices, es la distancia A. Y la distancia que va del centro a cualquiera de los vértices, o sea, esta distancia va a ser la distancia B. ¿Sí? Aquí tienen la distancia A, la distancia B. Y la distancia que va del centro a este va a ser el foco. Bueno, primero ponemos, este va a ser el foco y este es el foco prima. ¿Sí? Entonces la distancia que va para los focos, la distancia que va del centro a cualquiera de los focos es la distancia C. ¿Okay? Entonces distancia A del centro al vértice del eje mayor. Distancia B del centro a uno de los vértices del eje menor, ¿sí? Y la distancia C del centro al foco, ¿sí? Y esta C la calculas con la ecuación. C va a ser igual a la raíz cuadrada de este valor de A al cuadrado menos este valor al cuadrado, ¿sí? Y ya con eso obtienes la distancia que va a ser el eje el punto de F, ¿ok? Entonces, tenemos lo que son nuestras ecuaciones. Bueno, el lado recto LR, ese es un lado, y este es el otro lado recto, LR. Un lado recto y otro lado recto, que es la distancia que va al foco, todo simétrico. Entonces, la distancia del lado recto va a ser 2 veces B cuadrada sobre A cuadrada, ¿sí? B cuadrada, lo elevas al cuadrado la distancia B, lo multiplicas por 2 y lo divides entre A. Y esta va a ser la distancia que va de aquí a acá. Si quieres exactamente el centro, pues simplemente lo partes en 2. Lo que te dio, si aquí, por ejemplo, te diera 10, entonces van a ser 5 para acá y 5 para acá. ¿De acuerdo? Y las ecuaciones son la ecuación canónica, x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada, igual con 1. Si te fijas, como el eje menor, el verdecito, es la distancia b, está en x, entonces la x cuadrada tiene abajo el eje menor. Y la distancia más larga, que es la a, está en el eje mayor y está empatada sobre el eje y, entonces y cuadrada tiene a la a, que es el eje mayor, abajo. Cuando tienes valores numéricos, si aquí, por ejemplo, fuera 10 y acá en vez de la A te apareciera 25, ¿cuál sería el eje mayor? A, el que está abajo de la Y, este es el eje mayor porque es mayor que este. Este es el eje menor, que es B, y este es el eje mayor porque es mayor el valor 25 y este es 10. ¿De acuerdo? Y la ecuación general sería ecuación general ax cuadrada más cy cuadrada más f igual con 0. Y estas son las ecuaciones canónica y general. ¿Okay? Elipse horizontal con centro fuera del origen. Aquí, si te fijas, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, tengo el centro. Aquí el centro va a ser la coordenada H y la coordenada K, igual que hicimos en la circunferencia y en la parábola. El centro H para este en X y K para la Y. El centro en HK.
tengo de nuevo el vértice y el vértice V'. Y este son los vértices del eje mayor. El eje mayor es todo. Ahora es paralelo al eje X. Y B' es el eje menor y este eje son los vértices del eje menor. La distancia que va del centro a cualquiera de los vértices es la distancia A. La distancia que va del centro a cualquiera de los vértices del eje menor es la distancia B. Y la distancia que va, para obtener los focos, la distancia que va del centro hacia cualquiera de los focos es la distancia C. ¿Cómo obtengo C? Igual, con la raíz. C igual a raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. El valor más grande menos el valor más pequeño, ¿sí? El eje mayor menos el eje menor al cuadrado, ¿no? Y los lados rectos, LR, ahí los tenemos, lado recto, igual con la misma ecuación, 2b cuadrada sobre A. Y la ecuación ordinaria en este caso es igualita, nomás que le agregamos la H y la K, las coordenadas del centro en X y las coordenadas del centro en Y. Y en este caso, como el eje mayor está con X, aquí abajo de la X está la cuadrada, el mayor. Y en el eje menor, como está paralelo al eje Y, la B aparece abajo de la Y cuadrada, igualada con 1. ¿Ok? Y la ecuación general sigue siendo la misma. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más CY más F igual con 0. Esto ocurre porque desarrollas los binomios. Y te van a dar un valor cuadrado en X, un valor cuadrado en Y, etc. Ahora la elipse vertical con centro fuera del origen, lo mismo. Aquí está el eje Y, el eje X, el centro H, K, el centro en H, K, el vértice B, V', y este son los vértices del eje mayor. El eje mayor es este. B', este es el eje menor. Son las coordenadas del eje, los vértices del eje menor. Esta es la distancia A, que va del centro hacia cualquiera de los vértices. La distancia B, que va del centro hacia cualquiera de los vértices del eje menor. La distancia para los focos, foco y foco prima, son los focos. La distancia que va del foco al centro es C, lo mismo, ¿no? No cambia nada. La C, lo mismo. La raíz cuadrada del semieje menor al cuadrado menos la distancia del eje semieje menor al cuadrado, ¿no? Y los lados rectos, de nuevo la LR, esta es la distancia, LR es la distancia, se calculan igual, 2b cuadrada entre A. Y la ecuación ordinaria, ahora en este caso, como el eje menor está en X, este es el eje menor, está paralelo al X, aquí va la B. Y el eje mayor está paralelo a Y, o se empalma con Y, es la A cuadrada. Y esta es la ecuación ordinaria, la ecuación general no cambia, es la misma. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo rápido. Dice, uno de los vértices del eje mayor de la elipse cuya ecuación es x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 25 es igual a 1. Es el punto. Te dan la ecuación de la elipse. Si te fijas, es la ecuación canónica porque no tiene h. Si aquí tuviera y menos 3 al cuadrado y y menos 2 al cuadrado, sería de la ecuación con centro fuera del origen, ¿no? Como no es así, entonces si me piden los vértices de uno de los ejes mayores, ¿sí? Entonces voy Centro a... en el origen. ¿Mm? Es de centro en el origen, ¿no? Centro en el origen. Ecuación canónica horizontal, tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual con centro. Esta es horizontal. Y la vertical, x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada. ¿Cuál es el valor más grande? ¿9 o 25? 25. 25. Entonces este es mi a cuadrada. Este es el a cuadrada y este va a ser el b cuadrada. Como ya analicé, no tengo de otra sopa. El a cuadrada es esta. Es una ecuación de tipo vertical. ¿Dudas allí? No, profe. ¿No? Entonces, como es una ecuación vertical, analizamos, observamos que se trata de una elipse vertical. El centro es 0,0. Y tenemos la ecuación vertical que es x cuadrada entre el eje menor, b cuadrada, más y cuadrada entre la semieje menor al cuadrado, igual con 1. Pongo mi ecuación que era x cuadrada entre 9, el b cuadrada es 9, y la y cuadrada entre a cuadrada, la a cuadrada es 25. Entonces obtengo que la a cuadrada es 25 y la b cuadrada 9. ¿Dudas hasta allí?
Primero analicé y ya determiné que la a cuadrada es 25 y la b cuadrada 9. ¿Ok? Siguiente paso. Ahora lo que hacemos es, la a cuadrada es 25 y la b cuadrada es 9, ¿no? Voy a sacarle la raíz cuadrada para tener la distancia de la a. A es igual a raíz cuadrada de 25, o sea, le saqué raíz cuadrada de a cuadrada, es a, raíz cuadrada de 25, va a ser 5. 5. El a vale 5. Y el b hago lo mismo, le saco raíz cuadrada y obtengo b es igual a 3. raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces va a ser a vale 5 y b vale 3. Pongo mi gráfica para ayudarme. Entonces, como la a vale 5 y es el centro en el origen, mi centro, ¿estás de acuerdo que lo voy a tener aquí? Centro 0,0. Y del centro, como es vertical, como ya analicé que es vertical, voy a moverme 5 para arriba, hacia acá. Me voy a mover 5 y ahí va a estar uno de mis ejes. Y el otro me muevo 5 hacia abajo y va a estar el otro. ¿Ok? Entonces voy a tener los siguientes puntos. Hacia arriba 1, 5 y 5. Y como el eje menor es 3, ahora me voy a mover 3 hacia acá y 3 para acá, del centro para acá. Esta distancia es B y esta distancia está. ¿Sí? Y obtengo lo siguiente. Este punto 3 y este. Y ya con esto puedo trazar mi idea de la elipse, que sería algo así, vertical, que tiene esta forma. Como me están pidiendo los vértices del eje mayor, lo único que hago es ver cuáles son las coordenadas del vértice de arriba. Y veo que está en 0 en X y 5 en Y. Entonces el vértice de arriba es 0,5. Este eje. Y el de abajo sería 0 menos 5. ¿Ok? Veo la respuesta 5, 0 no es 3, 0, 0 menos 5, 0 menos 5. Entonces mi respuesta es 0 menos 5 y es este. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Claro. Entonces, y si, oiga, profe, si yo quiero saber lo que son el foco, el lado recto y demás, tú usas las formulitas. Y lo único que haces es vas a buscar el foco sacándole lo que es para si quieres las coordenadas del foco sería la distancia C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado, 25 menos 9 y te va a dar un número y este número lo mides de aquí para acá y ponle tú que te haya dado algo así. Entonces C cuadrada es igual a raíz cuadrada de A cuadrada que es 25, el mayor menos el menor, menos 9, b cuadrada, ¿no? Menos 9. Haces la raíz, te da un valor y ahí pones el eje. Y si quieres el lado recto, otro, y ya. No tiene mucha ciencia, nomás es laborioso. ¿Vale? Bien, esa fue Sí, la profe. lista. Ahora vamos a ver lo que es la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuyo valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. Su ecuación es ax cuadrada más cy cuadrada menos dx más cy más f igual con 0, con a y c de diferentes signos. Entonces, este puede ser negativo o este puede ser negativo y este positivo. Negativo y positivo, A y C de diferentes signos. O este puede ser positivo y este negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo voy a tener, para fabricarla, voy a tener, por ejemplo, lo que es el eje X y lo que es el eje Y. ¿Sí? Y dice, esta, para construir lo que es la hipérbola, parto de dos puntos. Este es mi X. Este es el foco 1 y el foco 2. Si, por ejemplo, este punto pertenece a la hipérbola, se va a cumplir que cuando yo mida la distancia del foco a este y del foco del punto al otro punto, esta diferencia siempre va a ser la misma, ¿sí? De la distancia siempre es constante, ¿sí? O sea, nunca va a variar. Vamos a ponerle un valor, que vamos a decir que esto me diera 10, esta, y esta me diera 3.
La diferencia 10 menos 3, ¿cuánto te da? 7. 7, ¿no? Es igual a 7. Entonces, y si tengo otro punto, voy a poner otro punto que pertenece a la, ¿cómo se llama? A la hipérbola. Este punto lo voy a poner de amarillo. Este punto, si pertenece a la hipérbola, va a cumplir que la distancia de aquí a acá menos la distancia de esto, sacando el valor absoluto, siempre va a ser 7. ¿Cómo? Sí. Vamos a decir que este mide ahora, vamos a agarrar lápiz rápido. Este mide ahora, esta distancia mida 9 y esta distancia mida 2. 9 menos 2, 7. Entonces, la hipérbola siempre se cumple con esto, que la distancia de un foco a un punto y de este punto a este, si hago la diferencia, siempre va a dar 7. Esta diferencia siempre va a dar 7, ¿no? De aquí hasta el otro foco. Y este punto, si pertenece a la hipérbola, va a ser cumplir que esta distancia menos esta distancia son 7. Y así, teniendo puntos que cumplen este parámetro, que todos son 7, uno los puntos y obtengo la hipérbola. Esa es la definición de la hipérbola y así se construye. Ahora vamos a ver los principales puntos que tienen. Pues así se ve, por ejemplo, perdóname. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se siempre va a ser la misma diferencia estos dos puntos. Es así como se va formando lo que es la hipérbola. Y acá de este lado, si hago esta, se va a cumplir lo mismo. Son simétricas. ¿Okay? Bien. La hipérbola horizontal con centro en el origen. Ahí vamos a tener unos puntos. Va a ser el centro en H, K. Permíteme. Centro en H, K. Aquí es el eje X. Déjense los pongo. Aquí es el eje Y. Y aquí es el eje X. ¿Sí? El centro está en H, K. En este caso el centro sería en el origen. H vale 0 y K vale 0. Entonces le pongo 0,0. No hay problema. Y esta me sirve para cuando sean horizontales con centro fuera del origen. El centro es un punto imaginario que no pertenece a lo que es la hipérbola. La hipérbola sería todo. Bueno, déjenme cambio de color. Voy a poner con color rosita. La hipérbola sería toda esta. ¿Sí? Y toda esta. Ok, esta es mi hipérbola. Entonces ya teniendo estos puntos, tengo el centro. El siguiente punto para tenerlo, para poderla fabricar, necesito lo que son los vértices. Ahí tengo el centro en H, K. Si es en el origen sería 0,0, ¿no? Los siguientes puntos son los vértices, que es el punto más extremo de la hipérbola. ¿Sí? B, B', ¿no? Entonces ahí son los vértices B, B', se les llaman los vértices del eje transverso. ¿Cuál es el eje transverso? Es este eje que es en forma perpendicular al eje X cuando es horizontal. Eje transverso en X, arriba y arriba. Van a ser unos puntos imaginarios que se van a ir cuadrando con lo que son los puntos debido a la distancia. Esta es la distancia del centro al vértice te va a dar esta distancia, ¿sí? Para trazas unas paralelas. Y vamos a tener el punto B y el B', que te van a dar los vértices del eje conjugado, se le llama, que es 2 veces B. Este es el eje conjugado y este es otro eje conjugado. Forman un cuadradito, un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo me sirve para trazar unas líneas. La distancia que va del centro al punto del eje conjugado se le conoce como B. Y la distancia, entonces, esta es A y esta es B, que van a formar esto. Y estos me van a dar unas líneas que son estas dos amarillitas, que se llaman asíntotas. Las asíntotas son unas líneas guías que provocan que la hipérbola no se pase de estas líneas. Se va a llegar a acercar, pero nunca a tocar, ¿sí? Estos son los ejes de simetría, por así decirlo, de la hipérbola. Y de ahí
vamos a tener lo que son los focos, foco y foco prima. La distancia de los focos está dada por la distancia C. En este caso, la distancia C está más grande que la I y que la B. Para tú calcular la C, ahora tienes que hacer la suma. Raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. En la anterior, en la elipse era A cuadrada menos B cuadrada. En esta es la suma de los dos chiquitos, A y B. La C es más grande, está más alejada. ¿Okay? Entonces la C es raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y de ahí tenemos los lados rectos, L y R de las dos, y estos son los lados rectos. Para calcular los lados rectos se usa la misma. Lado recto es 2 veces B cuadrada sobre A. Lo mismo que la elipse. Y la ecuación ordinaria, ¿sí?, es X menos H al cuadrado sobre A cuadrada, menos, en la elipse era más, aquí es menos, Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual con 1. ¿Sí? Y la ecuación general va a ser, aquí le estoy poniendo el menos por esto, AX cuadrada menos CY cuadrada más DX más CY más CF igual con 0. Esta sería la ecuación general, ¿sí? Entonces, estas son mis dos ecuaciones. ¿Qué varía con la elipse? Que aquí es negativo y en la elipse es positivo. Es lo único que varía, ¿ok? Entonces son los puntos, esta es hipérbola horizontal con centro en el origen. Si te fijas, la distancia que va del centro al vértice es la distancia A. La distancia que va del centro al punto B, a este, es la distancia B. Si el vértice, la distancia del vértice, lo que es el eje transverso, está, la distancia del centro al vértice está paralelo al eje X, entonces es una ecuación, es una hipérbola horizontal. ¿Sí? Vamos con la vertical. Hipérbola vertical, centro en el origen. Igual, tengo los ejes, ¿sí?, tengo el eje Y y el eje X, ¿no? Ahí están mis dos ejes. ¿Okay? Y de ahí voy a empezar a construir. Necesito el centro. El centro está en H, K. En este caso, el centro está en el origen. H, K, centro en el origen. ¿Ok? Y vamos a tener lo que es el vértice V y el otro vértice, el V'. Son mis puntos más extremos. Y estos me van a dar lo que son los ejes transversos. Los ejes transversos es como si corrieras esta distancia hacia un lado y hacia otro lado. Lógico, esta distancia va a ser la distancia A, ¿sí?, lo que te define. Como está paralelo a lo que es el eje X, el eje Y, esto va a estar abajo de la Y. Ahora tengo el B, el punto B, y el B'. ¿Okay? Y estos me van a dar lo que son los vértices del eje conjugado, que son unas líneas imaginarias, esta y esta. ¿Ok? Y con esta, la distancia es esta, la que va del centro a donde va B, es esta distancia. Y esta distancia se llama B, ¿sí?, que es la distancia del centro al vértice del eje conjugado. Y ya que tengas esto, puedes trazar tus dos asíntotas, que sería esta y esta. Y esas son las líneas de referencia que te van a servir para poder trazar la hipérbola. Ahora, para los focos, acá tengo lo que es un foco y abajo el foco prima, ¿sí? Voy a quitar lo que es las ejes para que ya no se vea un poco más limpio, ¿sí? Entonces estos son los focos. La distancia que va del centro al foco es esta y se llama, como dijimos, C, ¿sí? Entonces la distancia que va del centro al foco, esta, va a ser C. ¿Sí? Y la distancia del centro al otro foco mide lo mismo. ¿Sí? Para calcular C, usas la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, la suma de los dos chiquitos. ¿Sí? En el otro era un lado grandote, en la elipse. En este los tienes que sumar. A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Y vamos a tener el lado recto. Este es L y este es R. Este es un lado recto. Este es L y este es R. Este es el otro lado recto. Entonces aquí tenemos un lado recto
y otro lado recto, ¿ok? Y el lado recto se mide como LR es igual a 2B cuadrada más A, ¿sí? Igual que la elipse. Y la ecuación ordinaria ahora va a ser X como el eje conjugado, más bien el eje transverso, donde está el vértice, ¿sí? Donde está el vértice, el eje más grande está paralelo a lo que es la Y, o sea, estaría, por así decirlo, sobre la Y, entonces el lado A queda abajo de la Y, ¿sí? Y esto, cuando tú ves el mayor valor aquí, ¿sí? De entre A y B, el mayor valor quiere decir que mi elipse es horizontal, ¿sí? Vertical, digo. Y la X, este es el lado B, el lado menor, el más chico, de entre A y B, está en lo que es el eje X, entonces la X tiene abajo la B, contraria a la anterior. Y la ecuación, pues la podemos manejar igual, aunque en este caso tendríamos que haber puesto, para hacerlo, aquí lo correcto sería menos A y más, porque aquí es menos la Y cuadrada, ¿sí? Le va a afectar aquí, ¿no? Y, ¿sí? Al hacer la ecuación, entonces esto sería el menos, queda ahí, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Entonces No, son profe, todo bien. las dos. Entonces ahorita, pues le vamos a dejar hasta ahí. Mañana nos vemos, ya nomás nos quedan unos segunditos y revisamos los cuestionarios, ¿no? Eh, Ahí me apuntan si pudieron entrar, si no pudieron entrar todos, para checar qué pasó. ¿Okay? Quizás sea alguna cuestión del programa, ¿no? Bueno, muchachos, entonces...